El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba a 40 pasajeros, en su mayoría jugadores del club de rugby All Christians, se estrelló en los Andes. Contra todos los pronósticos, 16 personas sobrevivieron y lograron ser rescatadas después de estar 70 días atrapadas en la inmensidad de la cordillera. Este suceso pasó a la historia como la tragedia de los Andes, o mejor dicho, el milagro de los Andes. Desde entonces, el Valle de las Lágrimas, donde ese puñado de jóvenes uruguayos le ganó a la muerte, se ha convertido en un lugar de peregrinación. Todos los años se hacen travesías hasta ese lugar, a pie o a caballo, pero jamás nadie se había animado a realizar el recorrido sobre motos de enduro. En 2022, al cumplirse 50 años de la mayor proeza de supervivencia en la historia de la humanidad, el periodista Gato Barberi y el motociclista Julio Quiroga lo consiguieron. En un periplo que se extendió por 3 días, Barberi y Quiroga desandaron el tortuoso camino que se creó en 1973 para rescatar el cuerpo del Vasco Echevarren, uno de los fallecidos, y llevarlo a Uruguay. Con el estreno de La Sociedad de la Nieve, una película que narra de una manera particular lo sucedido con el vuelo 571, me pareció oportuno hablar con el Gato Barberi para que me cuente los detalles de esta experiencia que fue documentada en una serie de videos que se puede ver en su canal de YouTube. Hola Diego, bueno, el agradecido soy yo de que puedas compartir esto que fue algo muy lindo. Fue un sueño que tiene una parte de locura, ¿no? Que arrancó hace muchos años charlando con un compañero mío de equipo que corríamos el Dakar, con Pablo Cid de La Paz, que él fue el que tenía la idea de hacerla desde mucho tiempo, de poder subir al avión de los uruguayos. Eh, Fue surgiendo después en varios lugares la charla. Me fui dando cuenta que nadie lo había podido hacer porque era realmente complicado, y estamos hablando que esto es en Mendoza, donde hay muchísima cultura del enduro. Sí. Y bueno, varios habían intentado, pero no lo habían logrado. De hecho, Pablo Cid de La Paz logró hacerlo después por un costado, con una moto de trial. Pero bueno, el desafío que nos pusimos con Julio Quiroga en su momento fue hacer toda la ruta original. Este camino, hay que aclarar, Diego, que se abrió un año después de la tragedia. La tragedia fue, la caída del avión fue el 13 de octubre de 1972, y en 1973 los vaquianos Araya, que es el abuelo de nuestro guía, Sí. y otro señor de apellido Lima, a pedido de una de las familias uruguayas, subieron hasta los restos del avión, abriendo este camino por primera vez para bajar el cadáver de uno de los muertos. Así que así surgió este recorrido. Ajá. ¿Qué conexión particular tenés vos con este evento, Gato? Yo te cuento mi experiencia. Creo que somos de la misma generación. Yo nací en el 72. El primer registro que tengo de haber enterado de esta situación fue cuando era muy chico, tenía 12, 13 años, leyendo un diario Crónica, ¿no? Que en esa época Crónica rememoraba sucesos anteriores, ¿no? Que habían pasado. Me enteré ahí en una doble página de lo que había pasado con los uruguayos. Y obviamente me pegó el hecho de que había sido en el año de mi nacimiento, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, siempre seguí la historia. Después, bueno, la vinculación por ahí de Nando Parrado con el deporte motor lo ha hecho también más cercana. Y bueno, leo todo lo que hay de esta tragedia, este milagro de los Andes, lo consumo y soy, digamos, un admirador de lo que hicieron estos muchachos. Particularmente vos, ¿cómo fue tu conexión con esta historia? Bueno, yo nací en el 74, pero la historia la conocí ya de grande, a ver, de joven, pero tuve una relación sin querer anterior. Yo mi secundario lo hice en el Liceo Naval, en Río Santiago, y bueno, nosotros cuando estábamos en quinto año se realizaba un viaje como de fin de año que era de la materia vela, de navegar. Ujú. Lamentablemente, para nuestra promoción hubo un accidente donde en el Río de la Plata perdieron la vida 4 amigos míos y un oficial que nosotros lo veíamos en ese momento como un hombre mayor, pero solo tenía 28 años, Ujú. y mis amigos todos tenían 17. Eh, entonces, en ese momento, alguien que tenía contacto con Páez Vilaró
lo llamó a Punta del Este sabiendo la historia de justamente de la búsqueda de ellos, de los supervivientes. Y en ese momento Páez Vilaró padre había contactado, creo que era una señora holandesa, vidente, que había dicho que no abandonen la búsqueda porque ella veía vida. Entonces, en ese momento se le mandaron, no existía, no había email, nada, se mandó por fax las 4 fotos de mis compañeros y lamentablemente esta señora desde el comienzo dijo que no había vida y después se cumplió, por supuesto, su visión porque cuando terminó esa tormenta en el Río de la Plata en el mes de agosto, a la semana aparecieron los cuerpos. Entonces eso me ligó muy fuerte con esta historia. De hecho, he estado en comunicación a través de amigos uruguayos con Parrado y Cañepa, que cruzamos algunos mensajes a través de estos amigos en común y yo les conté esto. Y bueno, más allá también de esa unión, que en el caso de Parrado y Cañepa son motociclistas. De Claro, hecho, Parrado, Fernando comenzó las motos. exacto, sí, fanático de las motos. De hecho, Parrado, un gran motocrossista, fue campeón latinoamericano Sí. en el año 1975-76, si no me equivoco. ¿Cómo fue todo el operativo? O sea, porque me imagino que no es de un día para el otro, bueno, nos vamos a los Andes, al avión de los uruguayos, listo, nos vamos en moto. Todo esto tiene una logística, ¿no? ¿Cómo fue no solamente idear justamente esa logística, sino también el financiamiento de semejante aventura? Sí, sí, fue un preparativo, te digo, con mucho trabajo. Hubo casi 8 meses, entre 8 meses y 9 meses de preparativos. Primero, bueno, le tiramos esta idea a Franco Acervis, que eso lo contamos ahí justamente en los capítulos. Franco Acervis, bueno, es un entusiasta de un montón de movidas, es el responsable de que el Dakar haya venido a la República Argentina y a toda Sudamérica en su momento, también los 6 días internacionales de enduro. Para por ahí la gente que no es tan del palo de la moto, es una marca histórica de plásticos y accesorios e indumentaria. Y bueno, Franco es un impulsor de todas estas movidas y un amante de toda Sudamérica y de Latinoamérica. Entonces, Franco fue el primero que se prendió en la historia y nos apoyó incondicionalmente para esto. Después se sumó también KTM Argentina con su concesionario, con Meschini Automotores, que es el representante en la zona de Cuyo. Bueno, lo que es el grupo Meschini respira enduro porque más allá de que están en la zona, Alfredo Chirino, Germán Gafuri, bueno, todos los integrantes de la firma son enduristas. Entonces ellos alistaron las 2 motos que utilizamos con todo lo que se necesitaba para poder encarar esta aventura, esta expedición. Y por último, el armado del equipo, donde, bueno, vino Julio Quiroga, un amigo de muchos años y alguien que también hizo 3 Dakars, conoce lo que es la dureza de estar arriba de una moto en condiciones extremas. Y junto a Julio fuimos coordinando todos los detalles. Julio ya había hecho este viaje unas 9 veces con sus hijos, con otros amigos. Lo había hecho a pie y a caballo, pero nunca lo había hecho en moto. Ujú. Y bueno, teníamos que pasar en limpio todos los errores que sabíamos de quienes habían intentado hacerlo, y por eso se llamó una expedición. No es ni siquiera, o sea, una competencia de enduro, nada. No estuvo nada librado al azar, no podíamos dejar nada librado al azar, inclusive no sabíamos si íbamos a poder llegar porque era muy complejo, en especial el día 2. Así que Claro. todos esos detalles se tuvieron en cuenta. Tener a un guía de alta montaña que te repito, es el nieto de Araya quien abrió ese sendero. Llevamos a un médico, llevamos 7 caballos y mulas con cargamento. Bueno, fueron 2 camarógrafos, 2 fotógrafos. Por supuesto, llevábamos combustible, víveres, todo lo que era necesario, inclusive oxígeno para poder ir realizando todo este recorrido. Ujú. ¿El sendero que ustedes tomaron fue siempre la única opción, la primera opción y única?
Es la única. Nace ahí, si vos salís del Soñado, llegás hasta el final, hay que meterse mucho adentro de la cordillera, son 77 kilómetros hasta que llegás al puesto Araya. Se llama el Claro. puesto Araya porque es donde vive Teté, que fue nuestro guía, nieto, repito, de quien abrió ese sendero. Y ahí termina el camino. Ahí se abre un río, en realidad dos ramas de un río, y al fondo está ya la cordillera de los Andes, y por uno de esos senderos empieza el recorrido hacia arriba. Ajá. Y bueno, ¿cómo fue hacerlo con moto? Uh, Fue realmente un desafío importantísimo porque yo tenía cierta noción de la dureza que íbamos a tener, pero con Julio, que lo había hecho varias veces al recorrido a pie y a caballo, me decía, va a estar complicadísimo el segundo día, que es una vez que uno llega al campamento base, que se llama El Barroso, de ahí en más, tenés en el segundo día para ascender hasta los restos del avión y volver a bajar. Ujú. Y ahí te topás con un recorrido que para los fanáticos del enduro van a identificar enseguida las imágenes, que es como Edsberg Rodeo, que es como la carrera madre del enduro Sí. extremo. Bueno, piedras de todos los tamaños. Y después sobre el final hay todo un terreno muy extraño, que yo digo que es como, nunca estuve en Marte, ojalá que algún día se pueda viajar, ¿no? Pero Y si es en moto, mejor. sí, sí. No, pero viendo al menos de lo que se ve del territorio de Marte, yo digo que era como tierra marciana, porque era todo una tierra así como acartonada, roja, muy complicada de traccionar, mezclada con piedras. Y bueno, eso si ves ahí los videos, nosotros los describimos como las setas. Ahí en la seta realmente fue un esfuerzo impresionante. Y sobre el final hay un nuevo pedrero antes de llegar a los restos del avión, complicadísimo, que vos estás viendo ahí la cruz, hay 1000 metros, pero es un pedrero que te lleva media hora, 40 minutos poder sortear. Ujú. Gato, la otra vez estuvimos juntos en un evento y me decías que incluso para vos lo sentiste como más difícil del Dakar. Vos lo corriste al Dakar y me decías que había sido más difícil hacer esta expedición que correr el Dakar, ¿no? Sí, bueno, tomándolo como una jornada Sí, suelta, ¿no? sí, sí, El obvio. Dakar es como una cadena de 2 semanas donde tenés que aislar un montón de desafíos, pero esto duró 3 días y no le voy a quitar dureza al primer día. El tercero terminó siendo muy duro porque uno ya está cansado y golpeado. La verdad que yo no perdí la contabilidad de las caídas, pero mínimo me debo haber caído en esos 3 días 40 veces de la moto fácil. Y algunos golpes fuertes, inclusive, bueno, Julio lamentablemente bajando se rompió el coxis en una caída, así que la pasó mal el final del segundo día y todo el tercer día hasta bajar. Y te Claro. sucede algo también que cuando haces cumbre, la mente se relaja un poco y cuando volvés a bajar, en bajada, bueno, para los runners, los que trotan o muchas actividades, a veces es mucho más complejo bajar que subir. Y pasás por lugares que decís, pero acá pasé yo y es el único caminito que hay. Pues es un caminito muy finito, pero parece que las piedras hubiesen crecido 3, 4 veces. Y bueno, todo el desafío, vuelvo comparándolo, fue de una dureza física muy grande, pero también técnica y mental. Ujú. Gato, ¿qué se siente? ¿Miedo y tensión o solamente tensión o miedo solo? O las dos cosas. Mira, Me imagino, no, no estuve ahí, pero me imagino por todo lo que me comentás que no es sencillo hacerlo en moto, básicamente. Por ahí estás tan concentrado en el manejo que ni sentís, estás tensionado, pero no sentís miedo, pero por ahí puede ser lo contrario, ¿no? sí, en parte coincido con esa descripción que haces porque íbamos muy concentrados. Si bien no hay peligro de muerte en algo que te puedas desbarrancar y caer a un abismo, sí hay unos descarreos ahí del cerro que si se te cae la moto no la recuperás más, Claro. porque cualquier cosa que se cae baja 800, 900, 1000 metros hasta unos valles súper profundos que hay. Entonces íbamos muy concentrados en eso. Como sabíamos que era una expedición, que no era una competencia,
tomamos todos los recaudos necesarios. A veces vos venís por esa huellita, se descalza la goma trasera por la tracción, tenés que frenar, bajarte de la moto, volver a subirlo de vuelta. No tenés que dejar abrir la puerta a ninguna macana que te pueda hacer perder una moto o golpearte, ¿no? Y me imagino también el tema de la velocidad, o sea, estamos hablando de mínimo de 1 o 2 kilómetros por hora, o sea, eso también imagino que lo habrá hecho tenso, ¿no? A la situación. Sí, eso te desgasta mucho porque, por ejemplo, nuestra expedición llevaban mulas y caballos y nos mataban en el ritmo. Se te empiezan a ir las mulas, se empiezan a ir los caballos, los chicos que venían filmando a pie también se van. Y nosotros hacíamos un cálculo que nunca pudimos superar los 2 kilómetros por hora de promedio. En el segundo día, en el más complejo arriba. Entonces, también lo que sucede es que hay mucho patinaje. A veces subís 5 o 6 metros y bajás 1 arrastrando. Y hay que apagar el motor y frenar la moto para no seguir desbarrancándose. Entonces manejás todo el tiempo con las piernas en el piso, remando con las piernas. Yo, por ejemplo, tuve calambres en el cuello que nunca me había pasado arriba de una moto. Y bueno, esa es la parte realmente muy desgastante física, y hay un punto donde mentalmente a eso hay que sumarle lo que vos decías, la tensión por llegar. También hay altura porque estás arriba en los restos del avión, estás a unos 3.600, 3.700 metros, y desde el campamento del Barroso para arriba creo que arrancás en 2.300 y terminás en 3.600, con lo cual falta oxígeno, es toda una exigencia. Para que tenga de parámetro, Julio tardó el segundo día entre subir a los restos del avión y bajar de vuelta al campamento base unas 11 horas, y yo tardé 13 horas. Cuando le dijeron a esta persona que ofició de este muchacho Araya, que ustedes lo iban a hacer esto en moto, ¿qué fue lo que les dijo? Bueno, fue gracioso porque estaba su hijo abajo en el puesto y apenas le dijimos, se rieron los dos. De hecho, Julio no le había gustado mucho porque era parte del desafío, pero claro, se reían porque nadie había subido y ellos estaban totalmente convencidos de que iba a ser muy complicado que lo logremos. Por eso también cuando logramos el objetivo, bueno, fue un disfrute entre todo el grupo, pero Tete como buen paisano, súper sincero, nos dijo, la verdad que yo creí que no iban a poder llegar, y el hijo también nos dice lo mismo. Hay como un bonus track ahí en el capítulo final donde nos reímos con Joaquín, que es el hijo de Tete, que yo le decía, se estaban riendo de lo que íbamos a sufrir, ¿no? Y no se equivocaron, sufrimos muchísimo, pero valió la pena. Claro, recordemos que todo este tema que estamos hablando está en tu canal de YouTube. Ahí hay 3 episodios que están buenísimos, ¿no? Que pueden ver toda esta travesía, que ahora obviamente toma una mayor dimensión ante el estreno de La Sociedad de la Nieve, que es una nueva película que justamente retrata de una manera bastante particular lo que fue este milagro de los Andes. Exacto, sí. Ahora mucha gente está entusiasmada con la historia porque no la conocía, como mucha gente la conoció en su momento en el 91 con la primera versión cinematográfica que fue Viven. Antes estaba el libro, y así las diferentes generaciones se van enterando de lo que creo fue la supervivencia más grande de la historia de un grupo de personas, ¿no? A esto se suma por ahí lo que pasó en Chile con los mineros, pero bueno, algo distinto. Y lo bueno que tiene por ahí la expedición que hicimos nosotros es que mucha gente va a poder apreciar el paisaje y los lugares sin nieve. Claro. A estos es buen punto eso. Ustedes le hicieron en una época del año donde no había nieve, fue en marzo. Exacto. Que además hay que hacerlo ahí porque con nieve es imposible hacerlo. Se pierde el camino y bueno, todo se complica. Y también tiene una ventana de tiempo, que creo que alguna vez te lo comenté afuera del micrófono, que es, hay que calcular justo. Nosotros, gracias a Dios, pudimos acertar esa ventana de tiempo, que son unos 10, 15 días. Sí. ¿Por qué? Porque si vas antes,
el deshielo es tan grande Hay que crecido, los ríos te pueden llevar las motos. claro. De hecho, a nosotros hubo 2 cruces que estuvieron complicados, donde tuvimos que cruzar las motos de a dos, porque cada moto ayudándonos entre los 2 pilotos, porque si no te arrastraba y te llevaba el vehículo y te puede llevar a vos, ¿viste? Es Claro. complicado. Gato, ¿y qué se siente llegar a hacer ahí cumbre, ahí estar en el Valle de las Lágrimas? Es una sensación muy linda, extraña, porque hay mucha tranquilidad en ese lugar, muy emotiva porque al menos a mí me pasó, te cae la ficha de lo que tuvieron que superar estos muchachos en su momento, ¿no? Yo antes de subir me había escuchado todos los audios que había, todas las entrevistas, y uno empieza a sentir, como digo yo, nosotros hicimos el 1% del esfuerzo que tuvieron que hacer ellos para sobrevivir. Entonces es muy emotivo, se te juntan muchas emociones, se te pasan varias cosas por la cabeza. En mi caso, bueno, en recuerdo de mis amigos, de otros amigos que perdí con actividades así. O sea, uno tiene que entender a dónde va y el riesgo que hay involucrado y hacerse cargo en este caso, del desafío que uno toma, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacerlo dentro del contexto más seguro posible, organizado y por supuesto también respetando el lugar y la historia que había involucrada. Ujú. Me imagino, ¿no? Que debe ser algo imponente el contexto del lugar, ¿no? Y también en el momento en que apagaron las motos, ¿no? Antes de hablarse vos con Julio, antes de decirse algo, ese silencio, ¿no? Que los habrá llevado a otra dimensión. Sí, sí, inclusive no compartimos cumbre porque nos cruzamos en el último pedrero, él ya venía bajando, eh, porque yo había parado, hice una parada estratégica como de 20, 30 minutos, justamente ahí ves la filosofía. Julio es una persona que siempre estuvo muy entrenada Ujú. y él decía, si yo freno me enfrío y no voy Claro, a poder lograr el objetivo. Y a mí me pasaba al revés. al revés. Si yo continuaba a ese ritmo que veníamos subiendo y no descansaba esos 20, 30 minutos que paré en su momento, me hubiese quemado el cuerpo y no hubiese podido lograr el objetivo. Ujú. Entonces nos cruzamos en ese pedrero final, yo subiendo y él bajando, y bueno, nos dimos un abrazo porque él ya había logrado el objetivo y estaba muy contento y emocionado. Lamentablemente, 1 kilómetro más tarde se iba a romper el coxis y ahí empezaba un sufrimiento importante. Y Claro. bueno, a mí me faltaba ese tramo final, pero sabía que estaba ahí, lo veía y ya no lo iba a soltar, iba a llegar. Ese momento fue muy emotivo también, como dijiste, con ese silencio que se escucha el viento en la montaña, charlamos, nos dimos un abrazo y seguimos. Bueno, entonces a vos te tocó lo que te iba a decir, ¿no? O sea, de estar solo, ahí, solo, que creo que todo toma mayor dimensión y tenés todos esos sentimientos que vos hablabas, ¿no? Contenidos y por ahí en el contexto del lugar y todo lo que significa, creo que habrá sido una de las grandes experiencias que tenés en tu vida, ¿no? Sí, lo guardás como un gran recuerdo. Lo compartí con Cristian, que es uno de nuestros camarógrafos, que me esperó allá arriba para Sí. poder registrar el momento. Y bueno, charlamos de eso, pero en un momento también nos quedamos callados los dos, como que uno se queda meditando de lo que pasó ahí, del lugar, de respetar un poco el contexto, pero también nos caía la ficha que eso había pasado 50 años atrás, muchísimo tiempo, y parte de nuestro homenaje pasaba por ahí, por subir en ese 50 aniversario, lograr, intentar, que gracias a Dios lo logramos, subir con 2 motos de enduro hasta la cima. Y ser los únicos que lo hicieron, ¿no? Lo que no es poco. Sí, sí, bueno, eh, esa es la parte que siempre con Julio ahora uno empieza a disfrutar por ahí de todo el viaje en el post y te empiezan a venir los recuerdos y a caerte fichas de cosas que sucedieron, ¿no? Y pasa un poco como en el Dakar, en Ujú. el momento lo sufrís, lo padecés, pero el disfrute es posterior. Bueno, Gato.
Te agradezco muchísimo, ¿no? Haber compartido con nosotros esta experiencia, esta linda locura que hiciste en un contexto y por una situación especial. Y bueno, quiero saber cuál es tu próxima aventura, obvio. Bueno, el agradecido soy yo, Diego, por compartir esta aventura que hicimos y, bueno, por compartir esta pasión de los fierros que nos une en nuestra actividad hace muchísimo tiempo. Eh, y bueno, como objetivo, hay algunos objetivos hacia adelante interesantes, como por ahí hacer el cruce de los Andes por alguna de las rutas históricas que utilizó San Martín, que también es un desafío importante, porque son 5 o 6 días para poder llegar a Chile y también con una logística muy grande. Así que nos llevará otra vez un año de preparativos y por supuesto te vamos a mantener al tanto el día que surja ese nuevo desafío. Dale, gracias, gatito. No, gracias a vos, un abrazo grande y bueno, un abrazo a todos los fanáticos que siguen, por supuesto, tu canal y entren ahí en Gatomotos Fuel Universe que van a poder ver estos 3 capítulos y cuando salga el cuarto con toda, bueno, parte de lo que conté recién, Ujú. va a estar plasmado en el post con algunas historias agregadas que surgieron después de la subida. Así que a todos gracias y Diego, nuevamente un fuerte abrazo.